Mi nombre es Beatriz García Arellano, alumna de Cristo para las Naciones Monterrey, y este es mi álbum del proyecto Orar sin cesar de la materia Oración y Guerra Espiritual del pastor Pablo Ceja. Y este es mi álbum, Orar sin cesar, la portada, Pablo Ceja, el profesor, el pastor, alumna Beatriz García Arellano. Y mis requerimientos de oración es tener un tiempo de adoración, alabanza, lectura de la palabra, ayuno y tener un tiempo de intimidad a solas con el Señor. Estos son los pasajes bíblicos de los cuales me voy a basar para entrar en mi tiempo de intercesión, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, 11 y 12 es un pasaje clave en mi vida que marcó desde que era yo adolescente. Y creyendo las promesas del Señor que nos da en Juan 14, 13, Marcos 9, 23, y donde Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor. Estas son mis oraciones personales en cuanto a la visión, salud, propósito y trabajo. Aquí están en este sobre escritas mis peticiones para el Señor. Aquí tengo marcadas mis peticiones en el área proyectos, ¿verdad? Que tengo mi podcast que grabo diariamente. Por la salud de mis padres, creyendo que Dios ha hecho el milagro en la salud de mi mamá en cáncer, mi papá en Alzheimer, en el ministerio, y orando para que el Señor envíe siervos al Señor. En lo personal también, también en el negocio tenemos una empresa familiar, entonces creyendo que el Señor sigue prosperando nuestro negocio familiar en el nombre de Jesús. Orando por mi familia, por mis hijos, la oración por mis hijos, Jordán García, también por salud, por visión, por trabajo, por propósito, creyendo, ¿verdad? Declarando la palabra del Señor en Isaías 53 y creyendo también lo que el Señor me da en primera de Pedro, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, creyendo que ellos regresan al camino del Señor, se han alejado un poco, pero ellos vuelven, el Señor cumple su promesa. Aquí están algunas otras fotos de mis nietos, mis generaciones futuras, en el nombre de Jesucristo, que continúan los estudios, mis hijos, mi hija, pidiéndole al Señor que mi hija vuelva al ministerio de la alabanza y creyendo que ella sigue siendo una adoradora en espíritu y en verdad, y declarando lo que nos dice el Salmo 34:1, que ella va a continuar y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El Señor le ha dado un hermoso don para la música, para ministrar, para la voz, tiene una voz hermosa en el nombre de Jesús. Yo creo que en el nombre de Jesús sé que lo hará, ¿verdad? Porque Él es fiel para cumplir sus promesas, ¿verdad? Y el propósito de Dios, Él está en la vida. Lo estoy decretando, ¿verdad? Y declarando en el nombre de Jesús, creyendo en el nombre de Jesús que ella es una emprendedora, es muy visionaria en la vida de mi hijo, el milagro que el Señor hizo en mí cuando estaba embarazada. Y pues basándome en este pasaje bíblico, ¿verdad? Que dice, antes de formarte en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces creo que el Señor está obrando en la vida de mi hijo, ya que hizo un milagro cuando me lo habían diagnosticado que venía anormal y que me habían pedido que lo abortara. Decidimos creerle al Señor y luchar por su vida, y ahora Él está ya 18 años y creyendo que el Señor sigue cumpliendo sus promesas en Él. En mi hijo, que el Señor también le ha dado, mi hijo Christopher, mi hijo David, mi hijo Christopher, que el Señor le ha dado un gran don y talento para lo que es videografía y fotografía, y sobre todo también para predicar su palabra,
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Entonces también es músico y creo que el Señor tiene grandes, grandes cosas para él. Y bueno, aquí está. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Salmo 127:3. Creyendo que mi hija Briseida es una mujer de propósito, una consejera, que Dios le ha dado ese don para consejería, emprendedora. Mi hijo Christopher, pastor de jóvenes, creo que Dios sigue cumpliendo ese propósito y ese llamado en su vida. A mi hija, una mujer de propósito, una adoradora. A mi hijo David, pues un visionario, tiene muchos sueños, visión para grandes cosas, y creo que Dios le ha dado el don de enseñanza para los niños. A mis nietecitos también. Mi familia extendida, pues la familia García Riojas, familia García Arellano, por mis primas que fuimos misioneras, mi hermana, mi hermano, mi hermana Mirna, su esposo Homero, mi cuñado, mi hermano Emiliano, su familia, sus hijos, mi cuñada Telma, mis sobrinos García San Miguel. Y bueno, estas oraciones de ministerio. Aquí igual tengo las peticiones en los sobres, orando por los integrantes del ministerio, basándome en la lectura de Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, creyendo que el Señor está haciendo grandes cosas también en el ministerio. Nuestra congregación se llama Vida Abundante. Acabamos de cumplir 20 años. Hemos tenido muchas luchas, muchas pruebas, pero Dios ha llamado a mis padres principalmente, que fueron los fundadores de esta iglesia, y el llamado pues fue por nuestro pastor Eliezer Bonilla y Dorcas Bonilla, de Congregación Vida Abundante de San Antonio, Texas, orando por los diferentes ministerios en el nombre de Jesús, por servidores, aquí están en las diferentes áreas, orando por una iglesia, por un ministerio apasionado, por servidores que busquen la unción del Señor en todo tiempo, porque haya armonía, porque haya convivencia, porque haya corazón de servicio. Oración por la iglesia. Aquí están mis peticiones también, basándome en Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y bueno, aquí están algunos de los proyectos. Almas para el reino de Dios es la oración. También basándome en Mateo 9:27-38, otra cita bíblica, los proyectos que tenemos, que es nuestra jornada, que es un encuentro con el Señor, orando para que el Señor siga levantando más obreros, por los ministerios, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y el que todos conocemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El ministerio de niños, para que el Señor levante más obreros para su reino y que los niños sigan recibiendo la palabra. Por conversión, igual aquí están mis peticiones, orando por amistades, por familia que aún no conocen del Señor, y basándome en Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Y bueno, esta es por mis amistades, mis amigas que tanto amo, que tanto aprecio, por mi familia, orando también por los hombres, ministerio de red de radicales, y mujeres, red de aroma en nuestra iglesia, por mujeres nuevas que vengan al camino del Señor y que sean salvas en el nombre de Jesucristo.
orando por las misiones y por los pastores. Esta es mis peticiones, mis oraciones, basándome en Romanos 10, 14 y 15. Orando por nuestros pastores Bonilla, que son nuestra cobertura de Iglesia Vida Abundante en San Antonio, Texas. Por los pastores Grandes, Bonilla Grandes también. Por los pastores Uribe, por Yolanda Peralta, que también han grandes amigos. Pastor Ruiz de la Rosa. Y esto es por las misiones, por los hermanos, la familia Torres Alvarado, que han sido de gran bendición para Vida Abundante. Y por los pastores Roque, por los pastores en Cuba, por este ministerio en Cuba. En conclusión, este proyecto fue más que un proyecto, fue un reto porque no se me da el don de la creatividad y Dios me ha guiado, y al ir seleccionando las fotos y colocarlas, seleccionar los pasajes bíblicos apropiados a la oración, fue en todo tiempo guiado por el Espíritu Santo, intercediendo, entregando a Dios cada una de las áreas de mi vida, en lo personal, familiar, ministerio, iglesia, misiones, el ir conectándome con la necesidad de los demás, orando en fe, que irá respondiendo cada una de mis peticiones, creyendo en la salvación, sanidad y liberación, prosperidad y en el cumplimiento del propósito que se cumple en mi vida. Y visión en mi vida. Milagros vienen, yo lo creo en el nombre de Jesucristo. Restauración viene, restitución viene. En el nombre de Jesús viene la gloria. Veré la gloria de Dios en mi vida. Yo la veré en mi vida y en mi vida y en vida. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Este es mi álbum de oración.